solicitudes de intervinientes y además algunos conflictos de personal por licencias médicas, así que se reanudan en lo que nos quede mañana a las 11:30 de la mañana puntualmente. Así es. Ya. Ahora sí, entonces, continuemos, por favor, señor defensor. Gracias, señoría. Perdón, ¿necesitas más luz? Porque está apagada esa luz. Ah, está mala. No, lo que pasa es que a mí con la luz está perfecto, porque como tengo el problema visual que tengo... Es que está mala la luz, ese es un pequeño detalle que no conocía. Ya, sigamos nomás. Ya. Sería, como habíamos anunciado, vamos a exponer el tercer acápite de los aspectos jurídicos que descartan la participación del mayor Marín como autor cooperador del 15 número 3 del Código Penal, hipótesis que ha sido invocada tanto a los delitos de falsificación como en algunos delitos de obstrucción a la falsificación, a la investigación. En el caso del mayor Marín, del mayor Patricio Marín, se le imputa que es autor del 15 número 3 en casi todos los delitos. O sea, es un autor cooperador, es un autor cómplice, como dicen algunos autores, o un autor facilitador, como dice el otro. Pero aquí yo quiero hacer una invitación a los acusadores que nos digan cómo es posible, ¿ya?, que exista un autor cooperador en una falsificación ideológica, ya sea la del 193 número 4 del Código Penal o la del 370 número 1 del Código de Justicia Militar, pues esta conducta exige un acto volitivo interno del empleado público, ¿ya?, del agente público, quien decide falsificar los hechos, narrar hechos sustancialmente falsos. Este acto es una manifestación de voluntad individual. Exige dolo directo, porque así lo exigen las dos normas penales que hemos invocado. Este acto es una manifestación de voluntad individual, que solo puede ser ejecutada por quien exterioriza esta manifestación de voluntad en un documento público testimonial. Y aquí quiero hacer hincapié. No es cualquier documento público oficial, sino que el funcionario público tiene que tener el deber de decir verdad en el documento. Y no es cualquier documento público en concreto en este caso. Yo también quisiera hacer una invitación a los colegas acusadores o querellantes que me dijeran a mí la norma jurídica que impone el deber de decir verdad como una obligación sustancial en la ley de inteligencia 19.974 respecto de los oficios de liberación de información. Porque los casos, su señoría, hay que evaluarlos en concreto, no en abstracto. Como dijimos, este es un delito de mera actividad, que como dice Garrido Montt y otros autores que hemos nombrado, no admite otros estadios de liter crimini. O sea, no admite tentativa, ni admite, su señoría, frustración. Entonces, todo lo demás, todo lo que sea anterior a la ejecución propia de la consumación del ilícito, a la manifestación de voluntad y cómo se manifiesta la voluntad, aceptando y suscribiendo el documento. Todo lo otro es un acto preparatorio, que en Chile no está penado. Si es que hubiera alguna hipótesis delictual, ¿ya?, que sancionar. Nosotros sostenemos, como ya hemos dicho, que eso es difícil que se dé. Además, su señoría, para ser autor cooperador o facilitador, necesariamente debe tenerse el dominio del hecho. Esa es la doctrina mayoritaria en Chile. Todos los autores hablan que esta
teoría del dominio del hecho y la colega fiscal que enseña derecho penal conoce que esta es la doctrina imperante al día de hoy en nuestro derecho. Y esta teoría se plasma en que el autor cooperador, ¿ya? Cuando la norma dice que hay concierto, que debe tener concierto previo, tiene que tener un concierto previo, pero con dominio del hecho. Si no, no se da la autoría. 15 número 1, 15 número 2, 15 número 3, tienen que tener el dominio del hecho. ¿Y cómo sabemos este elemento? Hay poca literatura, pero lo que se hace comúnmente, los profesores de Derecho Penal acuden a una cuestión que tiene que ver con una teoría que se aplica respecto de la equivalencia de las condiciones en materia penal, pero que también se aplica al concurso de partícipes según esta teoría del dominio del hecho en este caso. Y este elemento se descarta realizando una sustracción mental hipotética de cada una de las conductas imputadas de falsificación en este caso. O sea, si sustraemos al mayor Patricio Marín haciendo lo que hizo, o sea, elaborando o dando los lineamientos del proforma, el delito tiene que desaparecer para que él sea autor cooperador. Eso es básico. Esto de los oficios de liberación o los peritajes, si la conducta imputada, esto de los oficios de liberación o los peritajes, no sufren ninguna alteración y existen independientes de la conducta de Marín, esta conducta o esta hipótesis fáctica que se le achaca a mi representado, ¿ya? Los proforma, y si se sustrae y siguen existiendo los delitos, quiere decir que mi representado no ha cometido el delito de falsificación en su autoría de autor cooperador, porque subsiste la conducta. Si en cambio se sustrae y la conducta desaparece, estaríamos eventualmente en una hipótesis donde se podría entrar a ver si hay concierto previo o si no hay concierto previo. Pues bien, su señoría, en múltiples oficios que se ha reseñado, el sustraer hipotéticamente la conducta de don Patricio Marín Lazo no causa ningún efecto en que el señor Lu haya firmado el documento oficio de liberación 130, 202, 210. Tampoco ocurre algo con los peritajes, y ahí es más claro, su señoría. Tampoco ocurre con el oficio o el informe policial 407. Porque si uno saca la actividad desplegada por Patricio Marín, el delito o la conducta, digamos conducta porque para nosotros no es delito, la conducta sigue existiendo. Es así de simple. Entonces, por este expediente, por esta vía, tenemos que concluir que respecto de este elemento jurídico, de este 15 número 3, tenemos que concluir que don Patricio Marín no tenía el dominio del hecho, por lo tanto, no puede ser autor cooperador. Después veremos, su señoría, si se concertó o no se concertó previamente, que tampoco pensamos que hay un concepto previo entre Marín y todos los otros ejecutores materiales, porque lamentablemente para la Fiscalía tengo que decir que en casi todas las hipótesis intelectuales dicen se asoció, y eso no es concepto previo. No es concepto previo.
la conducta que tiene que ser previa a la ejecución del ilícito. Aspectos jurídicos de sociedad que descartan el delito de obstrucción a la investigación. Estos argumentos nosotros los vertimos en una solicitud de sobreseimiento definitivo que por algunos intervinientes creo que puede ser calificada incluso de un poco aventurada o muy temprana. Pero la verdad es que he aprendido a través de la litigación que las cosas son lo que son, no son lo que dicen las partes. Eso es un dicho, ni siquiera es un aforismo, que es muy plasmable y es muy plausible decirlo respecto de esta hipótesis. La imputación relacionada con el artículo 269 bis del Código Penal dice relación con que los diversos oficios de liberación de inteligencia, número 130, número 202, 210, del Director Nacional de Inteligencia, los preinformes periciales 1503 y 1533 de la ABOCAR, el oficio 407 del jefe de la OIE, el señor Marcelo Toiber, este señor que parece que fuera una plantita, pero parece que no es tan plantita, y de los periciales 847 y 857 2018, o sea, perdón, 2017, ahí hay un error, que sirvieron de sustento para iniciar las investigaciones penales señaladas en el punto anterior. En todo lo que hemos visto en la formalización. Todos estos documentos dicen que o contienen información inexistente o por ende tienen información falsa. Siendo por ende los delitos por los cuales se abrió investigación irreales. O sea, eso es lo que nos ha venido a decir el Ministerio Público durante toda esta formalización. Que los delitos que investigaba la OIE porque el señor Alex Smith no creó nada, esta hipótesis delictual no se puede dar. Siguiendo la tesis del Ministerio Público, todos los hechos anteriormente descritos fueron sobreseídos por la letra A del artículo 250 del Código Penal. Esto es, por no ser los hechos constitutivos de delito, por no existir resolución que se encuentran ejecutoriadas. Señoría, es solamente ver la carpeta fiscal de los hechos de esta causa. La situación del oficio 202 con el oficio 210. La Corte, doña Luz Mónica Arancibia, jueza de este tribunal, sobresee y la Corte señala que se confirma porque los hechos no existieron. Respecto de el oficio 407, que es la denuncia que hace Patricio Marín de su vulneración de su correo. Por más que yo apelé de dicha resolución, su señoría, y que yo creo que pudo existir otra hipótesis delictual vinculada al señor Smith y quizás a otra persona, la Corte dijo algo concreto. Lo mismo que dijo respecto del 202 y el 210. Los hechos no existieron. Se confirma la resolución apelada y se sobresee definitivamente. Respecto del 130, de la asociación ilícita terrorista, se dijo algo similar. O sea, todos los hechos del 130, el 1503, el 1533, el 847 y el 857 de 2017, el primer oficio de liberación, los otros peritajes de la ABOCAR, todos esos hechos fueron sobreseídos con la venia del Ministerio Público. Con la venia del Ministerio Público. Y obviamente que respecto de la situación de los incendios
¿ya? La decisión fue de no perseverar por una cuestión de política criminal, pero procedía el sobreseimiento definitivo, porque era la misma hipótesis. Ahora bien, lo que podemos afirmar que el delito de asociación ilícita terrorista formalizado en la causa de los 8 comuneros y delito por el cual sufrieron la prisión preventiva, ese delito, según la propia posición de la Fiscalía y la propia posición de los creyentes, no existe. Nunca existió. Es un delito simulado. Y estas sentencias están ejecutoriadas. Estas mismas circunstancias, su señoría, la Fiscalía, como hemos visto, las transformó en imputaciones dirigidas hacia miembros de Carabineros de Chile. ¿Ya? Todos conocemos a los imputados. Uno de ellos es mi representado. Formalizando estos mismos hechos ahora como cargos de imputación, calificándolos ahora como delitos de falsificación ideológica de documento público del artículo 193, número 4 del Código Penal. En concurso, no dicen cuál, sin especificar, con el delito de obstrucción a la investigación del artículo 269 del mismo Código. Entonces nosotros tenemos que señalar que, en efecto, para que concurra el ilícito del artículo 269 del Código Penal, debe construirse una investigación de un hecho punible previo, señoría. Y aquí, en ninguna de las hipótesis formalizadas, existe hecho punible previo. Mediante la aportación de antecedentes falsos, hecho punible que nunca existió según la propia Fiscalía, pues así lo ha manifestado toda la doctrina nacional, su señoría, toda la doctrina nacional. Sigue la línea que manifestamos en esta argumentación. Verbigracia, su señoría, los profesores Luis Rodríguez Collado y María Magdalena Osandón, Guzmán Dálvora, Balmaceda Hoyo, y esto es apoyada por la historia fidedigna del establecimiento de la ley y la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Este libro, su señoría, que es un libro muy, yo diría que es un muy buen libro, que es Delitos contra la Función Pública, creo que todos los intervinientes que estamos aquí lo conocemos, dice lo siguiente, su señoría, abro comillas, con su venia. Por último, la necesidad de que exista un delito real previo marca una diferencia radical con los supuestos de simulación de delito, en los que también se distrae el accionar del aparato represor estatal, pero para la investigación de un delito inexistente. Esta última hipótesis, en tanto, resulta impune en nuestro medio. Resulta impune en nuestro medio. Aquí, su señoría, hay personas que fueron formalizadas y que fueron sometidas a prisión preventiva por la Corte de Apelaciones, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, por un delito que no existe. Y lo digo con todo respeto, pero con la propiedad que me da haber estudiado el tema. Los puestos, su señoría, no tan solo se queda aquí. Si esto no es tan solo doctrina. Los puestos también tienen que ver con la representación de la ley 20.174, o sea, 20.074, que modificó el tipo penal. En que el representante del Ministerio Público, ojo con eso, el propio representante del Ministerio Público propuso que se aprovechase la ocasión para incluir la simulación de delito entre los ilícitos punibles. Eso dijo el representante del Ministerio Público. Pero su posición no tuvo eco alguno. ¿De dónde lo saco, su señoría? De la nota al margen que tiene el libro de Luis Rodríguez Collado y además de la historia fidedigna que todo lo podemos consultar en la página web del Congreso Nacional. Y acto seguido, su señoría, el señor representante del Ministerio Público señala
También reclama la regulación de estos casos que por mucho pongan inútilmente el movimiento o dispongan a la administración de justicia, permanecen hoy en la imperturbable impunidad. Como no escogieron su moción, esa postura sigue el día de hoy. Pero tenemos un Ministerio Público, de Aysén, ¿ya? O mejor digamos, un Ministerio Público Nacional, dirigido por el fiscal nacional, que permite que se impute un delito que no existe y que permite que esta inexistencia de un ilícito sirva para fundar una medida cautelar, la más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico, que es la prisión preventiva. Y no lo digo tan solo por mi representado, lo digo por los demás. Y no digo tampoco quiero ser soberbio, pero la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, en el rol 671-2013, del 13 de diciembre de 2013, avala los puestos, lo que hemos venido diciendo respecto del delito del artículo 269 del Código Penal, que protege el bien jurídico correcto funcionamiento de la administración de justicia. Y la jurisprudencia dice que los elementos objetivos del tipo son la comisión previa de un hecho punible cuya investigación se obstaculiza, sin que la norma limite el tipo de hecho punible o su grado de consumación, pero exige hecho punible. Después dice la aportación de antecedentes falsos y que esa aportación tenga aptitud para provocar una obstrucción grave en el esclarecimiento de un hecho punible o en la determinación de sus responsables. En el esclarecimiento de un hecho punible o para la determinación de los responsables, no para la indeterminación, dice la Corte Suprema, su señoría. No para acreditar que las personas no participaron. Y después habla del elemento subjetivo, que obviamente dice que el que se exige que se actúa sabiendo, lo que supone que al menos la gente conoce que se contribuye a obstaculizar el esclarecimiento de un delito, lo que es obviamente el dolo directo. Dolo directo. Su señoría, creemos que estos aspectos jurídicos hacen caer desde ya los antecedentes de imputación. Porque aquí no es que esto se discuta, su señoría, no es que sea materia de fondo. Porque esto es un tribunal de derecho. Y su señoría lo sabe y lo sabemos todos aquí. Entonces debemos señalar que esta circunstancia, su señoría, es sumamente grave a nuestro entender, porque hay delitos o que son artificiales, hay delitos o que la participación no concurre, hay delitos que no son lo que dice que son la Fiscalía, porque no hay falsificación, hay delitos que pueden sufrir una recalificación en abono de la postura de los imputados. Valga decir, su señoría, que el derecho penal es de última ratio y, por ende, debe preferirse la hipótesis menos gravosa en un concurso de especialidad. Entonces, es evidente que aquí hay un tema que se aplica aquí la norma de justicia militar. Su señoría, pero además hay delitos que son inexistentes desde el punto de vista jurídico. Entonces, le están pidiendo la medida de prisión preventiva a mi representado por estos hechos. Creemos que desde este punto por decirlo así, desde este punto, viendo el horizonte, viendo lo que se viene y lo que nosotros pasaremos a explicar ahora, ya la medida cautelar cae. Si usted me pregunta a mí, su señoría, mi representado no debería quedar ni con firma. Si aquí no se ha hecho
por el Ministerio Público una explicación jurídica plausible respecto de los tipos penales invocados. Y lo último que voy a reiterar de lo jurídico, el límite lo da los hechos imputados en la formalización, no los antecedentes que vimos, que tampoco me preocupan mucho, porque son antecedentes parciales, con omisiones, como lo vamos a ver. Y habría que preguntarle al Ministerio Público por qué hizo eso. ¿Por qué quiere la prisión preventiva de Marín Lazo? ¿Por qué quiere la prisión preventiva de Blue? ¿Por qué quiere la prisión preventiva incluso de Smith? ¿A toda costa? ¿Eso es lo que quieren? O sea, en esta investigación sucedería que en este proceso, que debe estar totalmente fuera de cualquier basura, de cualquier cuestión espuria, piden esto en estas circunstancias. Sucedería, vamos a pasar ahora a los aspectos fácticos que descartan los hechos imputados. Me da un segundo, sucedería, para buscar el... En esta materia, de los aspectos fácticos que desacreditan la concurrencia de cada uno de los tipos penales o de las imputaciones invocadas por el Ministerio Público como constitutivas de delito, el único interviniente que sostiene la prisión preventiva basándose en un desarrollo argumentativo, ¿ya?, que nosotros podemos discutir si es argumentativo, pero el único interviniente que alude a la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal es el Ministerio Público y en alguna parte el Consejo de Defensa del Estado. No identificamos cuál, incluso habla de asociación ilícita, delito por el cual él no se ha acreditado. En rigor, su señoría, el Consejo de Defensa del Estado no tiene legitimación activa para alegar la concurrencia de dicho tipo penal en sede cautelar, porque no se querelló ni empleó la querella. Y todos aquellos querellantes que están en la misma situación deberían seguir la misma suerte. Aquí hay que señalar, su señoría, que el artículo 140 requiere de antecedentes fundados, y para hacer un resumen, de la concurrencia del hecho punible y de la participación que le cabe a la persona que está siendo formalizada. Esas son las primeras premisas. Hechos y antecedentes. No especulación. No hipótesis. No argumentos. No conclusión. Por eso que yo decía el día de ayer, quizá abusando un poco del ejercicio de litigación, le preguntaba si eso era una conclusión a la colega fiscal. Porque no recuerdo. El 140, sí, sería, y valga la disculpa hacia la colega y hacia el tribunal, pero el 140 no exige, no pide conclusiones, pide antecedentes y hechos. Es más, su señoría, no pide indicio. El indicio es un elemento que sirve para que un tribunal de fondo, ¿ya?, unido a otros indicios, pueda llegar a una conclusión. Pero en el estado de sede cautelar, los indicios no pueden ser tomados en cuenta. ¿Y esto por qué sucede? Porque al imputado le asiste la presunción de inocencia, o como hay algunos autores, dicen el estado jurídico de inocencia. ¿Por qué sucedería? Porque es el ente estatal que debe derribar este estadio procesal, que es una garantía para el imputado, debiendo basarse en hechos y antecedentes coherentes, consistentes entre sí, indubitados y pertinentes, lo que, como veremos, no se da en este caso.
La verdad que hay a mi modo de ver, su señoría, hay una distorsión, quizás por la normal o por el día a día, porque esto no se discute a menudo, no hay discusiones de medidas cautelares tan largas. Entonces nosotros decimos, como decía el colega, con todo respeto lo digo, como decía el colega Osorio, aquí hay un estándar de medida cautelar, como si el estándar debería ser menor al de un juicio oral. El estándar es distinto, pero no es menor. Si el artículo 5 del Código Procesal Penal establece que todas las normas que limitan la libertad personal deben ser interpretadas de forma restrictiva. Y eso emana de la propia Constitución de la República. Entonces creemos, su señoría, que aquí se ha hecho una errónea interpretación en general de que pareciera ser que el estándar es menor para debatir una medida cautelar. Y además, el otro argumento, no es que esto es materia de fondo, es que esto dejémoslo para el juicio oral. Total, el imputado va a estar 10 meses preso, y si lo absuelven, ¿ya? Bueno, lo absuelven, ¿no? Caso Luxinger, su señoría, si bien es cierto, fueron condenados 3 personas, absolvieron a 8. ¿Quién le devuelve los días de prisión preventiva a esas personas? Al señor Domingo Cofré Ferrada, 10 meses preso. ¿Quién le devuelve los días de 10 meses en prisión preventiva? Por eso es que un juez de este tribunal, incluso usted lo ha dicho en más de una oportunidad, cuando vamos a aplicar la prisión preventiva tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque es coartar la libertad a una persona. No importa dónde esté, pero se le está coartando la libertad. Aquí muchos han dicho, respecto de este punto, que no, es que sabe que señoría, el señor Marín va a estar privado de libertad en la segunda comisaría de Temuco. Y que ahí es como diciendo que ahí va a estar en un resort todo incluido, incluso. Eso no es así, señoría. Es una coacción estatal al derecho a la libertad ambulatoria. Y no puede darse con los antecedentes que virtió el Ministerio Público. Ahora pasamos, señoría, al hecho número 1, y tenemos que hablar que, según el fiscal, la estructura fue una herramienta. Eso es lo que nos dijo a través de las 2 audiencias de formalización. Ayer fue un poco difuso, pero eso es lo que nos quiso decir el fiscal o la fiscalía. Esto, señoría, este elemento que la estructura era una herramienta para la asociación ilícita es un argumento excesivo, es un argumento erróneo, es una especulación, que no es un indicio y que no está sustentada en absolutamente ningún hecho fáctico completo. El trabajo de la unidad de inteligencia de Carabineros de Chile fue mucho más amplio que el que se manifiesta en la supuesta organización. Ejemplo de ello sería es que existen informes de liberación firmados por el subrogante del general Blue, utilizando las mismas herramientas del señor Alex Smith. Por ejemplo, está la declaración del señor Daniel Tapia Mella. No alcanzo a leer. No. En cuanto a esta declaración, señoría, hecha a 23 de agosto del 2018 en la carpeta investigativa, afirma que liberó información de inteligencia el general obtenida del sistema de Alex Smith. Es decir, acá expresamente señala en su declaración que la información de liberación fue obtenida a través del sistema que utilizaba el profesor Alex Smith, también imputado en esta causa. Señoría, ¿y sabe qué? Este hecho no está investigado, no está formalizado, no hay nada. No hay asociación ilícita respecto a este hecho. No hay falsificación, no hay nada. Otro ejemplo de lo que venimos diciendo es el oficio firmado por otras personas, otros integrantes de la UIOB. Por ejemplo, en el mes de febrero le envían a solicitud del fiscal Moya
un oficio, el comandante Maraoli, que también, como se aprecia, contiene, su señoría, información de Alex Smith, del sistema de Alex Smith. Por si esto fuera poco, su señoría, en el caso de San José de la Mariquina, en Sotracer, ¿quién fue, en primer lugar, quien pidió la interceptación de los blancos? Fue el señor Teuber. Fue y concurrió y se entrevistó con el ministro Mario Julio Compatqui. No fue Marín, no fue el capitán Pérez Macías, fue el general Teuber. ¿Y qué pasó? Que se obtuvo cierta información y se liberó información. ¿Y quién liberó esa información? Fue el general Blue. ¿Ya? Y se hizo el mismo trabajo, la misma mecánica de capturar supuesta maravilla o máquina de capturar mensajes del señor Smith, ¿ya? También se hicieron otras pericias respecto de otras cosas. Se entrevistó y se obtuvo esta información y luego se liberó y se puso en conocimiento este oficio de liberación respecto del fiscal regional Juan Agustín Meléndez de la 14ª región con acento en Valdivia. ¿Ya? Esos hechos tienen una causa penal que por incompetencia, valga a saber por qué, yo creo que no había ningún mérito, pero bueno, se aceptó la competencia, nadie la reclamó. Ese hecho tiene la misma mecánica del 130, la misma. ¿Y sabe qué, su señoría? Solo el fiscal regional y el fiscal Alejandro Ríos formalizan investigación. ¿A quiénes? A los que falsificaron un informe de la UCAR. Y ahí sí que el informe es falsificado, porque lo reconoce el que firma el informe. Pero curiosamente están formalizados. Y corríjame si me equivoco, los colegas fiscales. Ahí están formalizados. El señor Mardones, Riquelme Mardones, el señor Alex Smith y el señor Osas. En esa causa, donde el fiscal Meléndez había pedido orden de detención, el juzgado no se la dio. ¿Y sabe con qué medida cautelar quedaron esos imputados por hipótesis delictuales como las que hemos visto? Solo con firma. Pero lo más curioso, no hay asociación ilícita. No existe. Allá no existe. ¿Ya? Marín, que tuvo la misma intervención, los proforma, todo eso, tampoco. No es imputado en la causa. Y lo más importante, señoría, el general Blue tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoría? O sea, para un caso sí, para otro no. O sea, la imputación es, como yo decía, respecto del AVE. Un día sí, otro día no. No, pues señoría, si esto es derecho penal, aquí se está jugando con la vida de las personas. ¿Usted cree que mi representado acá está muy agradado de estar presente cada 3 días o 4 días? ¿O lo que se demore? ¿O cree que yo estoy agradado de esto? Bueno, a mí me gusta esto. Junto a esto, señoría, la Fiscalía señala que existe una estructura distinta a la jerarquía de carabineros y para ello excluye a don Marcelo Teuber Muñoz, al coronel
Marcelo Toiber Muñoz, señalando que a él se le marginaban de las decisiones relevantes en materia de funcionamiento y mando de la unidad. Lo anterior, su señoría, y lo veremos, solo se hace por el fiscal para configurar la asociación ilícita, pues de incluir a don Marcelo Toiber Muñoz se le cae. Suena la pierna, por no decir el dicho coloquial. Se le cae la pierna, o sea, queda la pata coja. Porque quiere decir que no es diferente la estructura de la unidad de inteligencia, la UIOE no es diferente a una supuesta asociación ilícita, porque siguen los mismos canales y las mismas personas que estaban en la UIOE siguen funcionando como carabineros. O sea, aquí no es que, como lo decía el colega también Osorio, que me disculpará, pero me acuerdo bien de sus palabras, que aquí actuaba el señor Blue. No es que aquí actuaba el señor Marín, no es que aquí actuaba el señor Oces. Aquí actuaba el general Blue, su señoría, aquí actuaba incluso el coronel Toiber, aquí actuaba el mayor Marín, aquí actuaba, su señoría, el capitán Oces. Eso es sin duda, eso es así. Esta exclusión es acomodaticia, su señoría, pues el coronel Toiber actuó siempre al mando de la unidad. Y pese a la cercanía que Patricio Marín tenía con el general director Bruno Villalobos, Toiber era de confianza del general director. ¿Cómo lo demostraremos? Con los hechos de los contenidos en los chats y en las declaraciones que vamos a pasar a exponer y que expondrá el colega Eliezer Poblete. Eso, señoría, como puede ver en la diapositiva que nosotros presentamos acá, esta presencia, la declaración del general Bruno Villalobos prestada el 23 de agosto del año 2018, en la que particularmente nosotros señalamos acá, esbozamos el hecho de que don Marcelo Toiber no era una plantita, como lo viene refrendando mi colega, sino que él estaba involucrado precisamente en esta asociación, y él lo señala diciendo: ¿cómo se vincula usted con el coronel Marcelo Toiber Muñoz? Yo con él no tenía relación de mando directo, pero yo cuando iba a Temuco, o cuando había reuniones, trataba temas de conflicto en la Araucanía y lo acompañaba en la Fiscalía. Por ejemplo, él lo acompañaba y el director nacional de inteligencia de drogas. Aquí se refiere a que don Marcelo Toiber acompañaba al director, al general Bruno Villalobos, a las reuniones que tenía en la Fiscalía. Así también le pregunta: ¿quién decidía que las investigaciones se iban a efectuar por medio de la UIOE? El general responde: debían decidir los mandos, refiriéndose aquí precisamente al mando que estaba a cargo de el coronel Marcelo Toiber Muñoz. Y finalmente la misma declaración dice: ¿cómo y quién le informaba sobre los avances de las investigaciones realizadas por la UIOE? Acá él responde: el general Blue, el coronel Toiber o el mayor Marín. Entonces acá en estas declaraciones se expresa claramente que el general Bruno Villalobos no recibía información directamente de nuestro representado, sino que existía una relación de jerarquía que pasaba primero por el general Blue, luego por el coronel Toiber y finalmente por nuestro representado, el mayor Marín. Así también, la declaración siguiente, su señoría, establece, y precisamente prestada por el general Bruno Villalobos, en esta declaración también señala respecto de la comprobación. Para objeto precisar, ¿en la misma declaración de la misma fecha? Sí, la misma fecha. Sí. La comprobación del sistema de Smith. En la pregunta dice: ¿por qué razón no lo hizo? Porque él confiaba en las explicaciones que le dieron Toiber, Marín y Blue. Ellos eran convincentes para decirme que estas herramientas funcionaban. Acá él estaba obligado directamente a comprobar que las herramientas tecnológicas que usaba existían. Era el jefe de la unidad, que era el coronel Toiber. Aquí el general señala quién era el que estaba destinado a poder comprobar que esta herramienta funcionaba. Era el coronel Toiber. No estaba diciendo que era el mayor Marín o el general Blue, sino que era el encargado de la unidad de la UIOE. Más abajo le preguntan: ¿cómo le informa a usted sobre las investigaciones que realizaba la unidad de inteligencia?
periódicamente el general Blue o el general Teuber cuando yo iba a Temuco, el general Teuber o el mayor Marín cuando yo le consultaba. Es decir, acá siempre se siguió una orden, un orden jerarquizado respecto de quién tenía que enviar la información, y lo señala expresamente que periódicamente era el general Blue que le informaba, luego el coronel Teuber y finalmente cuando yo le consultaba, mi representado. Está en la declaración prestada el 23 de agosto del año 2018. En esta declaración, su señoría, prestada por el fiscal Luis Arroyo, señala quién era el que insistía por la orden de detención, era el coronel Teuber. Esto es en relación al 20 de septiembre, cuando se desarrolló la operación Huracán. Aquí... Disculpe, su señoría, se solicitaría que la defensa plantee las declaraciones con fecha de, al menos fecha. Esa dice 20 de septiembre. No, No, referencia al hecho, la declaración no fue es... Ese es el contenido. Ah, sí, La mejor. declaración fue prestada el día 30 de enero de 2018. Gracias, señoría. 30 de enero. Acá en esta declaración, su señoría, presta declaración el fiscal Moya, con fecha 24 de agosto del 2018, y era precisamente donde se señala quién era el jefe de la unidad. Aquí le preguntan, ¿qué equipos policiales participaron? Y el fiscal señala, el mando estaba a cargo del coronel Teuber. Es decir, nuevamente reconoce la jerarquía y el mando que ejercía el coronel Teuber respecto de la UIOE. No era nuestro representado. Más adelante, la misma declaración señala quién lo mantenía al tanto de esta información y del procedimiento era precisamente el coronel Teuber, quien estaba a cargo y era el que le daba la información y lo mantenía al tanto de todo lo que se estaba realizando en los operativos. En esta diapositiva, su señoría, es la declaración prestada por el fiscal Felipe González, que fue precisamente también en la fecha 24 de agosto del 2018, en la que se le consulta quién estaba a cargo de las investigaciones y él responde que estaba a cargo el coronel Teuber como jefe, señalando precisamente como jefe de la UIOE. Además, el mayor Patricio Marín Lazo lo señala como además. Y las instrucciones que el fiscal le entrega se las hace personalmente al coronel Teuber, el que lo mantuvo informado, señala el fiscal, del procedimiento del día 23 de septiembre. Aquí claramente, su señoría, en la propia declaración del fiscal señala que quien mantuvo la información respecto del fiscal era el coronel Teuber, no era otra persona. En esta declaración, presentada por el general Eric Gajardo Vistoso, también refrenda lo antes dicho por el resto de las declaraciones prestadas, y esta fue a fecha 24 de agosto del 2018, donde señala que recuerda que en 2 ocasiones el coronel Teuber era el jefe de la unidad y con el que él se contactó y quien le alertó además de los posibles ataques que habrían recibido información por el sistema telefónico. Acá señala básicamente el hecho de que habrían recibido información de supuesto ataque y que estos habrían realizado precisamente por el coronel Teuber y no por mi representado, y que se ha señalado precisamente que se saltaba la cadena de mando, y aquí claramente en las declaraciones prestadas y demostradas por esta defensa se señala que el coronel Teuber era el jefe de la unidad y quien ejercía ese poder y esa potestad era precisamente él. Señoría, acá la declaración del propio coronel Marcelo Teuber declara como jefe de la unidad que dice, él mismo decidió compartimentar la información. Precisamente, como jefe de la unidad de la UIOE, él decidió,
señala ahí expresamente porque la información sensible, pero Mondaca tenía conocimiento que yo informaba en forma directa al general Blue. Debo hacer presente que esta información no era detalles, sino solamente para mantenerlo informado de la evolución de algunos casos. Aquí claramente se señala el propio coronel Teuber, quien tomaba las decisiones y por tanto era el quien ejercía la jefatura de mando en la UIOE. En esta declaración, su señoría, prestada por el capitán Pérez Mancilla, esta es precisamente a fecha posterior, en el mes de agosto también del 2018, señala que don Marcelo Teuber era el jefe de la unidad y supervisaba el trabajo del mayor Marín. Y ahí señala precisamente quien tomaba la última decisión era precisamente el coronel Teuber. No había otra persona que tomara las decisiones. La última la tomaba él y precisamente está señalado ahí por el capitán Pérez Mancilla. En la pregunta que sigue, ¿sabe usted qué funciones cumplía el coronel Teuber? Y esta pregunta es directa. Sí. Y ahí señala expresamente que supervisaba el trabajo. Más adelante, la misma declaración señala cuál era el objeto que tenía el mayor Teuber, el general Teuber, el coronel Teuber, en la UIOE. Y él señala que la redacción de los oficios de proforma y la ley de inteligencia, una vez que Marín revisaba los proforma nuevamente, quien los corregía era el coronel Teuber, hasta llegar a manos de mi general Blue. Aquí se seguía precisamente la línea de mando que lo revisaba nuestro representado, luego pasaba nuevamente por el coronel Teuber para finalizar llegando a las manos del general Blue y luego esa información era develada. Aquí se nota muy poco. En esta declaración, su señoría, prestada por el teniente Danilo Silva Acuña, no se alcanza a leer. Señoría, tenemos, si la Fiscalía no tiene la carpeta y no tiene la declaración del teniente Danilo Silva, ¿se la puedo facilitar para que lo pueda apreciar? Basta con que nos señalen la foja, tenemos la carpeta en el computador. Ya, si me da un segundo, señoría. Así. ¿En qué foja van ya esta investigación? ¿En qué foja va? 30, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay tomos que tienen subtomos. Podemos hablar de 40.000. O la fecha, ¿no? Para no trazar. ¿Será posible que hagamos una cosa? Sí. Sí. Lo único malo aquí que yo me quedo en la corriente de aire porque no puedo cerrar esa puerta por los cables. No se puede. Por los cables. No, una, por favor, si son tan amables, muchas gracias. O al menos la fecha. Esta declaración fue prestada el día 10 de octubre del 2018, que fue una de las últimas declaraciones prestadas por los testigos. Aquí, en esta declaración, el teniente Silva señala que el mayor Marín revisaba las correcciones ortográficas e interpretativas, las que posteriormente eran entregadas al coronel Teuber, quien ejecutaba el mismo tipo de revisión. Más adelante, la misma declaración señala que después de estas revisiones que realizaba el mayor Marín y el coronel Teuber, eran revisadas posteriormente por los asesores en Santiago. Así lo señala la declaración en la página 3 de la declaración del teniente Danilo Silva. Señoría, para efectos de aclarar, la declaración de Danilo Silva sería del 10 de octubre. Sí, el 10 de ¿La octubre. foja o el contenido del informe? Porque no... No sé si el Ministerio Público de su Seguridad habrá agregado este antecedente del 10 de octubre a la fecha de hoy. Lo desconozco. Yo no vi la declaración del testigo que declara el 10 en la carpeta.
pero por una cautela garantía obtuvimos una declaración y podemos hacerla valer en esta audiencia, porque gentilmente la jueza Alejandra García dispuso que se nos entregaran todas esas declaraciones. Son declaraciones que están firmadas y son plenamente valederas para hacerlas valer en esta audiencia de formalización y discusión de medida cautelar. Sí, sí, lo que necesita el Ministerio Público para identificarla por el volumen es la fecha. Ya. Señoría, en la diapositiva siguiente se muestra un documento que es proporcionado por nuestro representado, que se encuentra en el chat de nuestro representado a través de una fotografía, en donde da cuenta de quien ejercía la jefatura de la unidad era precisamente el coronel Teuber. Acá se señala en las unidades de mando cómo y quién decidía quién salía y quién entraba a la unidad. Precisamente aquí aparece, no se alcanza a ver, pero quien firma ese documento es precisamente el coronel Marcelo Teuber. Señoría, eso es... Eso está en el teléfono que tiene incautado todavía el... pero no es una diligencia investigativa, es un antecedente que ustedes están aportando. no, Cuando se le solicita el teléfono está la información del teléfono. ¿Ahí? o sea, es el teléfono cuya copia UFET nos fue entregada completa a nosotros. Es ahí donde aparece este antecedente. O sea, es un antecedente que forma parte de la carpeta de investigación. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Sí? Señoría, mire, en esta diapositiva no se logra ver bien precisamente por la calidad de la imagen, pero acá básicamente es una extracción de la mensajería de chat entre nuestro representado y el capitán Pérez. Acá básicamente lo que señala el chat es que el coronel Teuber era quien disponía de las patrullas de la UIOE para diferentes procedimientos. Otra forma más en la que nosotros como defensa acreditamos el hecho de que el coronel Teuber era quien ejercía estas labores y quien ejercía la jefatura respecto de la UIOE. ¿Me podrías leer lo que está subrayado? Sí, dice, el coronel Teuber dispone que se dispongan patrullas de la UIOE a los cuarteles de Temuco, Victoria y Angol. De Temuco, ahí están las patentes, Temuco SEE, el OS9, y la otra, no alcanzo a leer esa parte, los patrullajes en las rutas de Ercilla, Coyipulli, ahí está el paradero de los sujetos que a proceder su detención. Okay. Eso es básicamente el chat. En todo caso, para la tranquilidad de los intervinientes, el teléfono del mayor Marín contiene todos estos chats y nosotros nunca nos hemos opuesto a que el teléfono del mayor Marín esté a disposición de todos los intervinientes sin restricción alguna. Así que es una cuestión de pedirle al Ministerio Público con un disco de 2 teras, creo que es, y obtenerlo. Se dificulta un poco porque la imagen las audiencias son orales, pero si fuéramos por incluir material escrito tendríamos... No, por eso es que pedí que me leyeran, Claro. justamente. Bueno, en esta diapositiva es otro chat entre el mayor Patricio Marín y don Marcelo Teuber, precisamente donde el coronel Teuber se encontraba en un seminario en Santiago. Y acá lo que señala precisamente es
mi coronel Toiber, sin novedad la Araucanía. Estos fueron los temas que se trataron el día de ayer con el general Villalobos. Acá lo que se encuentra subrayado es básicamente donde nuestro representado le entrega información a don Marcelo Toiber respecto de lo que se había tratado en la reunión con el general Villalobos cuando él se encontraba acá en Temuco y obviamente él no se encontraba en la reunión porque se encontraba en un seminario en Santiago. Eso es lo que señala este chat. Quiero resaltar simplemente el tenor de la frase. Mi coronel, sin novedad mi coronel. Esa es la frase de alguien que se salta a su jefe. ¿Eso es lo que nos dice el Ministerio Público? No, su señoría. En esta diapositiva es un chat, un grupo de chat en donde se encuentra incorporado nuestro representado, don Marcelo Toiber y don Leonardo Joses. Acá lo que se encuentra subrayado y se aprecia poco es lo que voy a leer a continuación. Esta es una pregunta que hace don Marcelo Toiber a Leonardo Joses el día 24 de septiembre del año 2017. Quiero hacer especial mención de cómo lo trata a él en el chat. Le dice, Oso, ¿se va a poder extraer algo de los teléfonos para la formalización? Acá el trato que existía... Solicitaría que se hiciera lectura, si se va a hacer lectura, después se pueden dar opiniones, pero ahí no dice eso, dice, Oso, ¿se va a poder extraer algo de información útil para la formalización? No se habla de teléfonos. Ha expuesto una frase distinta a la que está subrayada. No hay problema que haga conclusiones posteriores, pero si va a leer textualmente algo que está subrayado con rojo, solicito que se haga la lectura y después de eso se hagan las conclusiones. Sí, yo creo que es pertinente, sí, es pertinente por una cuestión de buena fe procesal. Sí. ¿Qué, perdón? Sí, absolutamente. Oiga. Perdón, Celia. Espectacular. No, está bien, está bien. Súper. Sí, es que nos ayuda a todos. O sea. Sí, sí. Palabra. Yo lo veo a él, que es más joven, más complicado leyendo. Es que el ángulo. El ángulo que... Estoy un poco complicado con el tema del ángulo de la proyección. Pero en esta declaración, que es precisamente del chat entre Marcelo Toiber y Leonardo Joses, dice, excelente trabajo, Oso. Mis felicitaciones para ambos. Se logró obtener información valiosa para la ubicación de los blancos. Eso es lo que dice expresamente. Acá le da las felicitaciones el general Toiber a ambos, precisamente se refiere a Leonardo Joses y a Alex Smith, que se encontraban en ese momento. Bueno, aquí este es más claro y es el mismo chat grupal en donde señala, envía una comunicación, un mensaje copiado, dice, Moni, está listo el traslado. Más abajo señala el general Toiber, creo que eso será determinante. Aquí claramente se presenta en una conversación entre el grupo en donde señalan que esa comunicación es determinante para efecto de la continuación de la causa. Esto se refiere, sería a la imputación que le harían a doña Mónica Palma. Me imaginé. Es una imputación que, a la luz de los hechos hoy día, es una imputación que no existió, pero Oces le envió esta información a el coronel Toiber. Alcancé a ver eso. Sí. Aquí sí que no veo nada. Bueno, en esta declaración, el chat, se envía una serie de chats en donde dice, es la copia, Operación Teletón, va bien, observando la RAD, una serie de mensajes y finalmente, la parte importante, el subrayado, dice, Oso, por frecuencia UIOE, para comunicarnos, efectuó pruebas con Marín y salen como cañón. Es decir, aquí el propio coronel Toiber señala que estas pruebas que habían desarrollado con la aplicación, digamos, del señor Smith, salían bien. Eso es lo que básicamente señala en esta conversación.
Bueno, en esta conversación, este chat entre Patricio Marín y el coronel Toiber, básicamente se señala lo siguiente: mi coronel, me van a enviar los 7 puntos. Quien responde, la investigación es para UIOE de Angol. El coronel Toiber responde, ok, ¿se le enviaste a mi general? Sí, mi coronel. Claramente acá, del tenor de la conversación, responde a una jerarquía de mando que existía entre el coronel Toiber y nuestro representado, el mayor Marín. Acá en esta conversación, el chat entre Patricio Marín y Luis Arroyo, se señala: Patricio, por favor, dile a tu jefe, la reunión será hoy, a la medida que yo termine la declaración en el juicio, es que nuestra prioridad por sobre cualquier otro caso. Si no es así, fijaremos otra fecha. Segundo, cuando sepa, les comentaré, en todo caso podemos sumar a quien queramos, siempre que sea de nuestra confianza. Y si tu jefe no quiere, el problema es suyo, no nuestro. Ahora me concentraré en mi juicio. Un abrazo, amigo. Acá, básicamente, lo que se quiere señalar es precisamente la jefatura que existía por parte del coronel Toiber, y quien le pregunta es Luis Arroyo. Y acá en esta conversación es entre el Patricio Marín y el general Blue. Le dice precisamente, ¿está cerca de algún IP? Acá el IP se refería a un teléfono fijo. Eso significa el que le pregunta acerca de un IP. Mi general, a 30 minutos. Acá, bueno, obviamente más abajo en el chat, y precisamente la hora es un poco más adelante, dice, ya hablé con Toiber, gracias. Es decir, aquí el general Blue ya había conversado con el coronel Toiber, por tanto no era necesario que él se comunicara con Patricio Marín. Señoría, se puede apreciar la real dimensión que tenía el coronel Marcelo Toiber Muñoz en esta unidad. Y nosotros no quisimos cansar al tribunal, pero en los chats de Marín, del Patricio Marín, con el coronel Toiber, era recurrente la frase, a su orden, mi coronel. Sí, mi coronel. Evacuaremos su instrucción, mi coronel. Eso está en el chat de Patricio Marín con el coronel Toiber. En esta unidad, y como intervenía en los procesos de trabajo, Toiber intervenía en cada uno de los procesos de trabajo. Sus declaraciones en cuanto a que él no tenía conocimiento de la labor ni ninguna injerencia respecto de lo que hacía Marín Osos Smith resultan manifiestamente irreales y alejadas a la verdad de los hechos. Su señoría, la declaración, recuerde usted que la declaración que se hizo valer para la formalización del general Blue y compañía fue prestada por Marcelo Toiber el día 6 o 7 de julio. Creo que fue el 7, un día sábado. Y la audiencia era el día 9 de julio. Oh, sorpresa. El día 10 de julio le fijan firma mensual. Y no fue, su señoría, una discusión de cautelar, sino que evidentemente fue un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de don Marcelo Toiber Muñoz, del coronel Toiber. Yo no critico, su señoría. Yo no sería incapaz de criticar porque todo defensor quiere llegar a acuerdos. Pero tengo que evidenciar que el haber prestado la declaración 2 días antes, o un día antes, o 48 horas antes de la formalización, sustrayéndose y diciendo incluso, su señoría, en esa declaración, incluso dice que él tenía cierto temor de Patricio Marín porque Patricio Marín le había hecho valer
que él tenía línea directa con el general Blue y tenía también una comunicación fluida con el general Villalobos. Eso de tener comunicación es así, tenía comunicación, pero él nunca se saltó al coronel Teuber y siempre lo trató como jefe de unidad. Así lo dicen y lo vamos a seguir viendo durante toda esta exposición. Destacamos su idea que el coronel Marcelo Teuber aseveró en más de una oportunidad que todos los procedimientos del sistema de Smith habían sido correctos. Eso lo dijo, y se lo dijo al general Villalobos, y se lo dijo también, su señoría, a los demás generales. Hay una diligencia pendiente, pedida por la defensa del general Blue, obviamente a la cual nosotros nos vamos a adherir respecto al resultado, porque no tenemos duda cuál va a ser el resultado. ¿Y cuál es la diligencia? Es que la diligencia es que se interrogue a los partícipes de la reunión que se hizo, tengo entendido que a comienzos de año, cuando ya él era general, ¿ya? En la cual él señala que todos los procedimientos de BIT habían sido correctos, dando claros antecedentes del mando que ejercía en la Biobío Araucanía. Y la diligencia dice que en cuanto a que hubo una reunión de generales y él asumía toda la responsabilidad frente a sus colegas generales, él dijo eso, dijo expresamente eso, yo asumo toda la responsabilidad por la operación Huracán porque todos los procedimientos están correctos. Eso dijo el coronel Teuber, que después aparece su señoría, como todos sabemos. No lo quiero seguir menoscabando porque es una persona que tiene derecho a defensa. Pero la verdad que me sorprende su idea que un coronel que después fue ascendido a general, me sorprende cómo esa persona después, por una ganancia procesal, no respeta lo único que tenemos todas las personas. Ni siquiera hago una diferencia de sexo porque no corresponde. Las personas tenemos que tener honor y valor. Y el señor Teuber no ha demostrado precisamente honor ni valor. Sucede, tengo que conectar mi computadora a la red. Magistrado, mientras se conecta, podemos un receso de 2 minutos. Sí, por supuesto. Yo también voy a comer corriendo. Gracias, señoría. Respecto del hecho 1, sería, yo creo que es una hora. El hecho 2 es bastante extenso. ¿Podría ser mañana? ¿Podría ser mañana o seguimos? Lo que pasa es que el hecho 2 es una hora y después los otros hechos, como son repeticiones, no voy a repetir los mismos antecedentes porque ya voy a hacer alusión al hecho 2.
Sí, o sea, yo creo que para no cortar